Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Cuenta la historia que hace muchísimo tiempo existía un pueblito que estaba totalmente aislado del mundo. Y esto era debido a unas montañas gigantescas que se encontraban alrededor de este valle en donde estaba este pueblo. De pronto, pues algunas personas querían saber qué había más allá de las montañas, pero nadie jamás había vuelto de esa aventura y por lo tanto las personas creían y estaban seguras que habían muerto porque nunca habían regresado después de cruzar o intentar cruzar las montañas. El tiempo pasó y de pronto una persona, un muchacho, pues se decidió a cruzar estas montañas y ver qué es lo que había del otro lado. Entonces hizo a un lado sus miedos, hizo a un lado las opiniones de las personas, todos les decían que no fuera a cruzar, que porque se iba a morir, etc. Y sin embargo, él tenía tantas ganas de saber qué había del otro lado que no le importó ni las advertencias, ni las amenazas, ni los llantos, ni nada de las personas que lo rodeaban, y él estaba 100% seguro que iba a poder encontrar el camino correcto y qué es lo que había del otro lado. Entonces pues se preparó y simplemente se fue. El pueblo estaba muy triste porque pensaron que pues se iba a morir. Al cabo de unos meses este muchacho regresa y les dice a todos qué es lo que hay detrás de las montañas, les platica todas sus aventuras, lo que tuvo que cruzar, las cosas a las que se tuvo que enfrentar para poder ir al otro lado y después para poder regresar. Entonces todos estaban muy atentos, felices, emocionados de lo que este muchacho había logrado. Se volvió tan popular que prácticamente todo el tiempo en este pueblo solo se hablaba de las aventuras de este muchacho y de todo lo que había logrado estando del otro lado. Obviamente se empezó a hacer un grupo de personas que eran muy allegadas a él y que conocían muy bien la historia. De pronto, un día fatal, este muchacho tiene un accidente y bueno, muere. Pero es tan triste que muere, que estaban todos tan consternados porque estaba muerto, que inclusive hasta le hicieron una estatua por lo que había logrado. Entonces las personas comenzaron a narrar pues todas las aventuras que había hecho cuando salió del pueblo. Y fue tan interesante y tan fuerte esto que empezaron a escribir libros basándose en lo que recordaban que este muchacho les había dicho. Y en los libros venía con mucha precisión en dónde tenían que dar vuelta, qué se iban a encontrar, en cuántos metros de distancia, cómo tenían que prepararse para la época del año en la que fue. Venían tratados increíbles y mapas muy precisos sobre qué es lo que había y cómo cruzar al otro lado de las montañas. Pero con el tiempo pasaron muchos años y cada vez y más las personas continuaron escribiendo libros e información e inclusive se hicieron universidades especializadas en el viaje de este muchacho. Pero jamás, ninguno de los habitantes del pueblo cruzó hacia el otro lado, jamás. Entonces, estas personas que continuaron con las narraciones, pues debatían diciendo qué es lo que sí era cierto, qué es lo que no era cierto, por qué el libro que había escrito tal persona no concordaba con lo que había dicho otra persona, y trataban de encontrar las respuestas sobre cuál era el camino correcto, etc. Pero ninguno de ellos jamás se atrevió a cruzar esas montañas. Esta historia es extraordinaria y es maravillosa porque nos enseña y nos muestra algo que es muy común en esto que llamamos el camino espiritual o el camino del autoconocimiento, como a mí me gusta llamarlo. Y es que cuántas veces nos encontramos con libros, personas, teorías, talleres, cursos y un montón de cosas que lo que hacen es pues darnos información filosófica, existencial sobre pues el camino hacia la liberación, hacia la iluminación, hacia el gran despertar, hacia la elevación de nuestra conciencia. Y leemos y leemos y leemos, pero muy pocos nos atrevemos a en verdad a atravesar los miedos y comenzar a transformar nuestra existencia.
Y esto lo digo porque es muy común que nosotros como seres humanos pues nos quedemos con la idea en el pensamiento, pero a la hora de llevar a la práctica no lo hacemos. Entonces, este mundo espiritual se vuelve igual que la historia. Existen grandes maestros como lo fue, por ejemplo, Sakyamuni, Gautama, conocido como el Despierto, el Buda, seres extraordinarios, Sócrates, etcétera, a lo largo de nuestra historia, que nos han narrado qué es lo que ellos vivieron para alcanzar la liberación. Y esto se ve en todas las culturas a lo largo del tiempo. Pero muy pocas personas se atreven a poner en práctica lo que estos grandes maestros enseñaban. Hay personas que se dedican a estudiar lo que estos maestros decían, a debatir qué es lo que decían, qué es lo que no decían, pero muy pocas personas toman el riesgo o tienen el valor suficiente para en verdad adentrarse a las profundidades de su propia conciencia. Entonces todo esto es para que nos demos cuenta que de la información que recibimos, si no la ponemos en práctica, no sirve de nada. Solo se vuelve información que está ahí en nuestra cabeza como una teoría, pero nunca lo hemos experimentado. Solamente podemos hablar de aquello que hemos vivido. Como el muchacho de la historia, él tenía todo el derecho y toda la libertad de platicar qué es lo que había detrás de la montaña, cómo fue el viaje cruzando la montaña, porque lo había hecho. Pero con los años, con el tiempo, las personas que escucharon lo que él decía no tenían ningún, vamos a llamarle, ningún valor de realidad lo que decían, porque ninguno de ellos jamás se atrevió a cruzarlo. Entonces, este video es para que aprendamos a saltar del mundo de las teorías, del mundo de las ideas y comencemos a practicar. Ya lo he comentado en algún otro video, pero es curioso cómo hay personas, por ejemplo, que dicen: híjole, es que yo ya sé hacer tal cosa y sé también hacer tal otra cosa y tengo hasta poderes, ¿no? Psíquicos de tal cosa. Y quiero que me compartas así algo súper poderoso, ¿no? Una meditación muy poderosa. Y cualquier maestro, de verdad, cuando escuche este tipo de cosas va a decir: es que bueno, con tan solo media hora, 5 minutos de tu vida, que realmente practiques la meditación, el poner atención en el aquí y el ahora, es más que suficiente. A la mente, a nuestro ego, a la personalidad, le encantan todas las cosas que son complicadas, que son complejas, y por eso es que nos perdemos en la información. Y con esto no quiero decir que esté mal, informarnos es extraordinario. Leer los libros y los sutras, por ejemplo, del budismo, o leer sobre los maestros ascendidos, o leer sobre cualquier cosa es extraordinario y está muy bien. Nos divierte, nos inspira, nos ayuda, nos ilumina, pero ningún libro y ninguna información y nadie va a hacer el trabajo por nosotros mismos. Si queremos en verdad lograr la transformación en nuestra vida, si queremos liberarnos, no nos queda de otra más que aprender a caminar e ir hacia adentro, llevar toda esa información a la práctica. Mientras escuches que hay que pensar positivo y que tienes que ser positivo y te metas a estudiar eso y digas: oh, ya entendí por qué hay que pensar positivo, ya entendí todo esto, pero sigues sin pensar positivo, mientras escuches o tengas información sobre los decretos, ¿no? Y cómo funcionan los decretos para manifestar la realidad, pero lo dejes como: ah, qué interesante, qué buena idea, pero no lo practiques, no va a servir de nada. Entonces, la idea es que cualquier información que recibas y que te resuene, la pongas en práctica. Porque al ponerla en práctica, estás viendo tú mismo el resultado, tú misma, y eso produce sabiduría. Como lo dije en otros videos, sabiduría viene de saborear. Eso es de lo que se trata, de tener sabiduría. Porque este mundo está lleno de personas que conocen muchas cosas, conocimiento por todas partes, que está muy bien, pero hay muy pocos sabios, porque el sabio es aquel que ya ha recorrido el camino. Y por más que el sabio te platique y te cuente las cosas, solamente es una guía, es como un pequeño mapa, pero el camino realmente va a ser muy diferente a como tú lo estás viendo en el mapa. Es muy diferente como tú ves un camino, por ejemplo, en una aplicación, ¿no? Como Waze o como Google Maps o en la guía Roji antes. Es muy diferente a cuando lo ves en la realidad, porque el mundo real es diferente a los mapas.
De la misma forma, el conocimiento es extraordinario, nos sirve muchísimo, nos orienta, nos ilumina, como lo dije, pero no es lo mismo que recorrer el camino e irte tú topando con la realidad que existe dentro de ti. Así que bueno, espero que este video pues les inspire a que en verdad pongamos en práctica las cosas que vamos aprendiendo. Para terminar, pues es por ejemplo los videos que subo aquí en el canal. Si dice, por ejemplo, prueba este video 21 días, ¿no? Pues de nada va a servir si solamente lo escuchaste una o dos veces, pero en verdad no te entregas a estos videos o a estas prácticas o a cualquier cosa, lo pongo como un ejemplo. Entonces te invito a que en verdad lo practiques, pongas en práctica lo aprendido y una vez que lo hagas, créeme, todo comienza a transformarse y empieza a tener un sentido que va más allá de cualquier descripción en cualquier libro. Se vuelve un camino sagrado, como cada uno de nosotros tiene su propio camino sagrado. Espero que esta información te resuene, te sirva y les mando un abrazo muy grande, les quiero muchísimo y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad, y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz. Con mucho cariño los invitamos a nuestro nuevo programa en línea Mantras. Un mantra es una herramienta que ayuda a centrarte y conectarte con la energía que quieres cultivar en ti. Los mantras ayudan a bajar la mente al corazón. Son hermosas anclas que nos traen al momento presente. Al colocar nuestro foco y atención en los sonidos, en cantar el mantra y en nuestra voz, abrimos el portal de la presencia, el portal de la creación. Los mantras están cargados de la energía de todas las personas que los han cantado por muchísimos años y generaciones. Cuando los cantamos, nos conectamos con todas esas intenciones de alta vibración. Cuando cantamos un mantra no cantamos para invocar, cantamos para recordar y reconocer que esas cualidades o virtudes están en nosotros. ¿Te gustaría aprender más sobre los mantras? Acompáñanos en este maravilloso viaje de 21 días. Los mantras que compartiremos son hinduistas y budistas. 21 mantras con sus activaciones profundas que nos ayudarán al autoconocimiento, a reconocer el amor que somos, conectar con nuestra creatividad y nuestra abundancia. Empezamos el 1 de octubre del 2023. Facilitan Iván Donaldson y Janina Leiva. Las inscripciones y detalles y cualquier duda relacionada al programa, por favor, solo y solamente en la página de senderoaureo.com/mantras. De cualquier manera, dejo aquí abajo el enlace. Muchas gracias.